Tiene la palabra la diputada Marita Colón. ¿Me escuchan? Sí, señora diputada. Bueno, muchas gracias, presidente. Nosotros estamos frente a una iniciativa que ha remitido el Poder Ejecutivo para modificar la autoridad minera provincial, es decir, acá no se está modificando el Código de Procedimientos Mineros, se está derogando la ley 1871 que creó oportunamente la autoridad minera de nuestra provincia. Esto se ha planteado en base a, por lo menos públicamente, a unos cuantos argumentos. El primero es la necesidad de modernizar el Código de Procedimientos Mineros y adecuarlo a las necesidades de la minería moderna. Y luego argumentos vinculados con las deudas existentes por canon minero, la gran cantidad de minas que permanecen en las mismas manos desde hace muchos años, y también la venta, es decir, el negocio inmobiliario, la venta de estos derechos. Y yo quiero aclarar algunas cosas para no reiterar en argumentos que ya se dieron. La ley 1871 creó el juzgado de minas y con una autoridad judicial y una autoridad administrativa. La autoridad judicial con el juez de minas y un escribano secretario y una dirección administrativa, la Dirección de Geología y Minería, con competencias específicas para dirigir la tramitación de los expedientes, llevar los libros, el libro de cargos, el registro de minas, el registro de cateos, el protocolo de la propiedad minera, en fin, prestar asesoramiento a particulares y a instituciones públicas, tener a su cargo la Dirección de Geología y Minería, el ejercicio de la política minera, hacer una activa vigilancia de las concesiones, ejercer el control sobre los trabajos de cateos y de explotación, fijar el ritmo de las explotaciones de conformidad a la productividad de los yacimientos y necesidades del mercado, confeccionar y publicar el patrón minero y proponer al Poder Ejecutivo las tributaciones que en forma de cánones o regalías correspondan, estoy leyendo los incisos del artículo 15 de la ley 1871 que se aprestan a derogar. Este es el inciso J del artículo 15, el que establece la intervención de este organismo de la administración del Poder Ejecutivo en la determinación y en el cobro del canon. En fin, esto me interesaba señalarlo porque la verdad es que justamente lo que deseo es refutar algunos argumentos que se han utilizado para, digamos, sostener o presentar esta iniciativa. Luego, con relación al artículo 53 del proyecto de nuevo Código de Procedimientos Mineros, remite justamente al artículo 30 del Código de Minería, del Código de Fondo, y ahí se establece de manera taxativa cómo cuando se otorga una concesión legal para un cateo, por ejemplo, cómo deben ir liberándose y en qué porcentajes y en orden cronológico las propiedades concedidas. Es decir, que si hay gente que se sienta sobre los pedimentos, es porque el Poder Ejecutivo los deja, no solamente porque el juzgado de minas no interviene. Acá la responsabilidad es clarísima, es la siguiente, dice, cuando un permiso, por ejemplo, de exploración, conste de una unidad de medida, su duración es de 150 días, por cada unidad de medida
se aumentará ese plazo por 50 días más. Al cumplirse 300 días del término, se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie que exceda a 4 unidades de medida. Al cumplirse 700 días, se desafectará una extensión equivalente a la mitad de la superficie remanente, etcétera, etcétera. Es decir, hay limitaciones para evitar justamente esta situación, y la situación no se evitó porque no hubo voluntad política de evitarlo. Entonces, yo deseo que modifiquemos el Código de Procedimientos Mineros, si es que hace falta, pero apelando a argumentos que sean realmente compatibles con los reales fundamentos que esta iniciativa debe tener. Luego, por ejemplo, quisiera hacer una breve referencia a lo que ha venido sucediendo con la legislación minera en la Argentina. Yo cuando escucho a algunos diputados del oficialismo, me da la impresión de que parece que no son del oficialismo, son de la oposición, porque han entrado a este debate pegándonos a nosotros, que somos la oposición en este turno electoral o desde hace varios turnos. Y esto es realmente demostrar que uno no entiende nada de minería. La minería necesita de consensos. Hubo una política de Estado acordada en los 90, más allá de las consideraciones ideológicas, entre la nación y las provincias. Y si hay que modificar algo, es necesario que el Congreso Nacional, con las mayorías amplias que tienen los sectores políticos a los que ascribe el oficialismo de Catamarca, avancen y promuevan las modificaciones. Por ejemplo, hubo o hay un viejo reclamo de la industria minera en torno a actualizar o a armonizar los procedimientos mineros en las distintas provincias argentinas, ante la diversidad de trámites que tienen que hacer en cada provincia, porque cada provincia ha ido llenando algunos vacíos y falencias que tiene el Código de Fondo con sus leyes de procedimientos mineros. Pero nuestro Código de Fondo es un código de forma y de fondo, es absolutamente reglamentarista. Si usted se remite al proyecto de ley que está en análisis, verá que en la mayoría de los artículos hay remisiones al Código de Minería de la Nación. Pero esto no quiere decir que ese código no necesite algunas modificaciones, porque la verdad es que las necesita. El código determina, el nacional, el de fondo, cómo se adquieren, cómo se conservan y por qué se pierden los derechos mineros. Hay una tendencia en la legislación latinoamericana de estos años, yo escuché que se mencionó acá países como Chile, Perú, etcétera. Esa tendencia apunta, digamos, a una regulación exhaustiva en el Código de Fondo que hace prácticamente innecesario la existencia de los códigos procedimentales, pero eso pasa en otros países. Acá nosotros en nuestro país tenemos que advertir que en el Código de Minería, junto con las reformas y muy buenas que se hicieron en los 90, en el 93, en el 95, la incorporación del capítulo de la protección ambiental en la actividad minera, por ejemplo, pero a pesar de esos intentos modernizadores, persisten institutos viejos de la época colonial, cuando la minería se hacía de manera artesanal, cuando un minero entraba a un socavón y cuando se le terminaba la luz y el aire se iba y buscaba otro. Hoy la minería ha cambiado y requiere de una revisión de ese sistema concesional y de las instituciones que lo sustentan en el Código de Fondo, porque ya no tienen vigencia en muchos lugares del mundo. Entonces, yo quisiera leerles para que ustedes vean, porque acá se habla de lo mismo y se usa como argumento para esta modificación. Dice, voy a leer un trabajo de Catalano. El sistema concesional de los derechos mineros es una herencia colonial que no tiene correlato en ninguna legislación vigente en el mundo.
Código de Fondo, hablo, Código de Minería. A este último respecto debe señalarse que desde que el código se puso en vigencia en 1887 hasta el presente, no menos de 30.000 supuestas minas fueron concedidas por la nación y las provincias a los particulares en todo el territorio de la República Argentina bajo el sistema legal de concesión. Más de la mitad de esas minas han desaparecido actualmente de los padrones mineros por falta de verdadera entidad. La única exigencia legal para obtener del Estado la concesión de estas minas, que se mantiene en el Código de Minería de la Nación, ha sido, tal como eran las antiguas ordenanzas coloniales, que se acompañe con la petición una muestra testigo del mineral descubierto. Sigue diciendo, además tenía que hacer la labor legal. Era la única exigencia técnica y lo sigue siendo para obtener el título definitivo de propiedad. Estas minas, entre comillas, las pone el autor, así calificadas y concedidas, muchas, la mayoría no han despertado. De las 30.000 de estas supuestas minas, que en número de miles y miles pueblan nuestros padrones, solo un número aproximado de 300 poseen una actividad industrial cierta. Esto muestra la obsolescencia que todavía persiste en la regulación minera. Este sistema legal del Código de Fondo posibilita esta situación que es contraria a todas luces al interés público y autoriza a extender un título de propiedad sobre riquezas mineras insuficientemente demostradas. Entonces, en minería hay muchos mitos que hay que empezar a desactivar, porque es una actividad noble que ha generado y seguirá generando recursos para nuestra provincia, para nuestro país, y que tenemos entre todos el deber de preservar y de cuidar como una verdadera política de Estado. Bueno, no sé qué otra cosa le puedo leer de este trabajo, pero es muy interesante, pero me interesaba que vean que esto de que hay miles de minas o cientos de minas, no necesariamente significa que sean minas que vayan a tener una explotación industrial. Por eso es que Catalano habla de los vacíos del Código de Fondo que pide que se revean, se revisen a fines de que se actualice y se modernice también el Código de Fondo de Minería. Disculpe, diputada, tiene cumplido su tiempo. ¿Redondee, por favor? No, bueno, sí. Lamento mucho, pero bueno, me interesaba señalar esto para que vamos desactivando algunas falsas verdades que se nos acumulan frente a estos debates y que nos impiden despojarlo o desbrozar el horizonte de problemas que son accesorios. Acá lo importante es que en nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema de jurisdicción concedente, nacional o provincial, según el lugar donde estén las minas, que en el caso de Catamarca estaba implementado por la ley 1871. Ahora va a cambiar. Bueno, será responsabilidad del gobierno demostrar que esto no es otro paso más adelante en el desguace de las estructuras organizativas del Estado que hemos venido presenciando durante el presente año 2020 y que realmente vamos a rogar a Dios que esto no sea para mal, porque no queremos que le vaya mal a Catamarca. Sabemos que la minería es parte de las soluciones que Catamarca requiere y no puede ser parte de los problemas. Pero así como a nosotros se nos ha dado recomendaciones por parte de algunos estimados colegas del oficialismo, yo me permito decirles que se acuerden que son oficialismo y que no pueden encarar este debate moliendo a palos a la oposición o hablando de una furia constitucionalista que no es tal, que es simplemente plantear que esta ley
está cuestionada, al menos desde nuestro punto de vista y por todos los entrevistados que han sido convocados y que han venido acá representando instituciones de distinta naturaleza, en su constitucionalidad por las disposiciones de los artículos 203 y 204 de la provincia de Catamarca. Muchas gracias.